¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a tener la presentación del trabajo ganador del tercer lugar del Premio Anual Dr. Ernest Feder 2020, cuyo título es Cadenas cortas de comercialización para el fortalecimiento de la seguridad alimentaria en la Ciudad de México, el caso del mercado El 100 en el marco de la emergencia sanitaria. Para su presentación vamos a tener con nosotros a la doctora Laura Martínez Salvador, a la maestra Luarri Gabriel Hernández y al maestro David Alvarado Ramírez. Voy a dar la palabra al director del Instituto de Investigaciones Económicas y comenzaremos la sesión, la grabación. Sí, buenos días a todas y todos. Bueno, pues felicidades a Laura Elena por el tan merecido premio. El trabajo, yo me tocó revisarlo, sí, era un trabajo muy bueno, excepcional. Y bueno, le agradecemos a la doctora Jessica que esté promoviendo todo este tipo de actividades. Bueno, además de estar encargada del premio, y llevarlo a muy buen curso, pues estamos bien contentos por ese tipo de actividades académicas. Te agradecemos mucho, Jessica. Y bueno, a la premiada, pues más que nada felicitarla, a todos los que nos acompañan, secretaria académica Isalia Nava, a la ingeniera Llanas, nuestra secretaria técnica, a todos los que hicieron posible la realización del evento. Y la verdad, pues sí, estamos deseosos de escuchar tu presentación y bueno, pues felicidades nuevamente. Muchas gracias. Te paso la palabra, Jessie. Muchas gracias, doctor. Bueno, voy a dar leer una breve semblanza de los autores del trabajo. La doctora Laura Elena Martínez Salvador es investigadora asociada C en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM en el área de instituciones políticas. Es doctora en Economía por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, maestra en Economía y licenciada en Administración por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel Candidato, ganadora del Premio Ernest Feder tercer lugar en el año 2015 y de la Medalla al Mérito Universitario a nivel maestría y nivel licenciatura. Es autora de varios artículos relacionados a los temas de desarrollo agroalimentario, sectores periurbanos y territorio, y ha participado en coloquios y seminarios y congresos nacionales e internacionales. Luarri Gabriel Hernández es estudiante del posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México, es ingeniera civil y maestra en Ingeniería Ambiental por el Instituto Politécnico Nacional, maestra en Gestión y Auditoría Ambiental por la Fundación Universitaria Iberoamericana de México, es miembro del Colegio de Ingenieros Civiles de México, de la Red de Agua UNAM en México, de la profesional AICID y de la Red de Conocimiento e Innovación. Recibió el tercer lugar en el premio otorgado por la Semarnat y donde diseñó una celda solar. Posee 3 diplomados, 2 nacionales, 1 internacional en materia de cambio climático, medio ambiente y recursos naturales. El maestro David Fabricio Alvarado es estudiante del doctorado en Ciencias en Conservación del Patrimonio Paisajístico del Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo del Instituto Politécnico Nacional. Es maestro en Diseño y Estudios Urbanos y diseñador industrial por la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Ha desarrollado investigación en torno al desarrollo urbano y periurbano, los sistemas productivos locales y el desarrollo territorial. Sus líneas de investigación en su línea de investigación ha desarrollado artículos y ponencias diversas y ha participado en seminarios, coloquios y congresos como ponente y asistente. Entonces, bueno, con estas breves semblanzas de su trabajo, les doy la palabra a la doctora Laura Elena. Si me hacen favor, la gente que nos acompaña dentro de la sala, por favor, vayan escribiendo sus preguntas en el chat. Más adelante las vamos a recuperar. Muchas gracias. Adelante, doctora. Muchísimas gracias a todos por estar el día de hoy aquí, por acompañarnos en esta sesión. Para mí, para mis colegas, quienes trabajamos en este documento, es un gusto y un placer estar aquí. Por supuesto, mi agradecimiento al Instituto de Investigaciones Económicas de parte del equipo, de mi equipo de trabajo, de mis coautores, al Instituto de Investigaciones Económicas por este reconocimiento, al doctor Armando Vargas y a la coordinadora del Seminario Economía Agrícola, la doctora Jessica Tolentino, por crear este espacio y poder darnos la oportunidad de platicar con ustedes tanto las motivaciones que llevaron a este trabajo, los resultados que hicieron y que, bueno, tuvieron a bien ser reconocidos por este gran premio. Les agradezco muchísimo que nos acompañen el día de hoy. Bueno, pues sin más demora, que aquí nos están acompañando también están mis dos coautores, la maestra Lorri y el maestro David Alvarado. Me voy a permitir compartir pantalla, vamos a platicar precisamente de este trabajo.
Y bueno, nada más indíqueme muy brevemente, ¿se ve perfecto? ¿Se ve bien? Sin problema. Muchas gracias. Y me van diciendo si ya me voy pasando de tiempo o algo. Vamos a, en esta ocasión, decidimos, por una cuestión de logística más funcional, voy a platicar yo algunos elementos, el Lorri va a hacer una intervención, nuevamente regreso yo con las conclusiones y pues a la espera de sus comentarios o lo que puedan hacer de retroalimentación a este trabajo. Bueno, pues efectivamente, como mencionaron, el tema fue hablar acerca de las cadenas cortas de comercialización. Vamos a ver un poquito más acerca de qué trata en este elemento de seguridad alimentaria y en este contexto que invariablemente nos impacta a todos, que es la pandemia que estamos viviendo, la emergencia sanitaria. Comentarles precisamente que cuando todos tenemos unas líneas de investigación, venimos con proyectos, de hecho también mis coautores tenían investigaciones en curso, pero invariablemente esto que nos ha ocurrido, estos elementos de emergencia sanitaria, pues nos obliga a cuestionar muchos paradigmas y en nuestro caso el interés fue acerca de la producción y abastecimiento alimentario, un punto trascendental en la sostenibilidad de cualquier urbe y en las relaciones rural-urbanas. Es importante que mencionemos que, como es de nuestro conocimiento, y bueno, no me voy a detener a hablar de las estrategias y todo aquello que surgió a partir de la pandemia, que bueno, ya sabemos que en este momento que sigue en curso y sigue muy vigente, pero sí tenemos en cuenta, hay que tomar en cuenta que esta pandemia obligó a autoridades federales, locales, múltiples grupos, a toda la población a tomar distintas medidas precisamente para la contención de la enfermedad. Y en este sentido, bueno, recordarán que hasta la fecha una de las principales banderas de acción para esto es el confinamiento masivo. Y como medida de prevención para la estrategia, que hablaba yo en algunas ocasiones, en algunos otros foros, he tenido la oportunidad también de platicar un poco al respecto, en relación con los esquemas de movilidad limitada que se instauraron, el cierre de puntos de venta, el freno de actividades turísticas, que no solamente impactaron a esas actividades muy particulares, sino que aunque todavía no hemos podido ver realmente los efectos desfavorables de esta emergencia sanitaria, empiezan ya a entreverse, sobre todo en materia del sistema agroalimentario y del sistema de abasto alimentario. Ustedes recordarán tal vez que al inicio de esta pandemia hubo una postura muy firme en las autoridades locales y federales en torno a que el abasto de alimentos estaba garantizado, que se contaban con inventarios suficientes para toda la población, se hizo llamado muy extenso evitar compras de pánico, vigilancia sobre los precios en algunos oferentes, y bueno, también se comentó que el comercio en esta materia pues no sufría alteración alguna. No obstante, sí es importante mencionar que definitivamente esto generó efectos que todavía, como le mencioné, no hemos alcanzado a vislumbrar exactamente todos los efectos, pero ya empezamos a ver cómo se desarrollan estos efectos, sobre todo en las estructuras de abasto alimentario, los cuales al no haber podido detener, recordarán este bloque grande de actividades que no podían parar, las consideradas esenciales, principalmente también alimenticias, podían convertirse en puntos de contagio. Y esto lo pude comentar en un foro precisamente en el Seminario de Economía Agrícola, sobre cómo algunos mercados, entre ellos justamente los que vamos a comentar, se vieron afectados por este elemento de pandemia. Algunos se vieron obligados a cerrar, parcial o totalmente. Ustedes recordarán tal vez estos elementos en los mercados públicos, esta alerta que hubo en los mercados públicos, principalmente en la central de abastos, este gran centro de distribución de alimentos, precisamente porque se volvieron en algún momento puntos de contagio. Es un espacio en donde convergen tantas personas con actividades inmensas y muy densas en una de las ciudades más densamente pobladas de Latinoamérica. Entonces se convierte en un punto muy importante de atención, especialmente en este punto de la emergencia sanitaria. Es importante mencionar que en materia precisamente del abasto alimentario, que es el punto que nos motivó a entender precisamente por qué nos motivamos a tratar este caso de estudio, precisamente porque comenzábamos a vislumbrar que existían efectos en el ya frágil estado de ciertos mercados, y vamos a platicar también de estos mercados alternativos donde se integra el caso de estudio, este abandono sistemático en el que han tenido los mercados tradicionales, las afectaciones que no solamente llegaron con la pandemia y que vulneraban de una u otra manera el estado de
del sistema alimentario de la Ciudad de México. Y obviamente, pues hubo otras estructuras que conocemos como supermercados, que no cerraron, que contaban con otras capacidades técnicas, tecnológicas, estructurales, logísticas, para responder tal vez de mejor manera a la emergencia sanitaria y que no dejaron de ver incrementadas sus ventas. Por supuesto, hay que mencionar en esta parte contextual dentro de la pandemia y abasto alimentario, que definitivamente hay un impacto, hay un cambio en la forma que tenemos incluso de adquirir los alimentos. Estas nuevas estructuras digitales que han entrado en nuestra vida y que parece ser que vienen para quedarse, esta digitalización de la actividad de abasto alimentario, se vio materializada pues a partir del incremento sustancial de servicios a domicilio, atención personalizada, aplicaciones, y obviamente en detrimento del consumo directo en establecimientos. Hubo algunos mercados, algunas iniciativas que se instauraron en materia de digitalizar y apoyar este servicio de Mi Mercado en Nuestra Casa del Gobierno de la Ciudad de México, y esta página de Clic Abasto, que era de la Central de Abastos. No obstante, bueno, es importante mencionar que no nos encontramos en un umbral de capacidades técnicas similares, entonces no es lo mismo hablar de integrarse a estas nuevas tecnologías, a estas nuevas tecnologías de la información y la comunicación, estos nuevos servicios digitales, elementos logísticos, elementos productivos de estandarización, hablando de supermercados o tiendas de autoservicio, o hablar incluso de mercados tradicionales o mercados alternativos. Entonces nos encontramos ante condiciones muy, muy divergentes, que por supuesto tienen efectos y costos de transacción diferentes. Evidentemente esto se fue presentando un alza en la concentración del consumo en cadenas de supermercados, de entregas masivas de choferes para entrega inmediata, uso masivo de plataformas digitales y presión y estrés por la falta de infraestructura, lo que ya hemos comentado, el abandono sistemático de estructuras como mercados tradicionales o mercados alternativos. Y esto lo mencioné en el seminario de Economía Agrícola, esta cita que me gustó, y me gusta muchísimo que menciona Delgadillo respecto a que hubo una competencia desigual, como siempre ha habido, y que esta pandemia se colocó como el espacio óptimo para dar la última estocada sobre los mercados tradicionales y los alternativos, y como terminar con estos espacios, estos reductos de modelo popular de distribución alimentaria, y que se convertían incluso en un espacio de integración social. Precisamente en este panorama reconocimos la importancia y se reconoce realmente la importancia que sistemas y redes de estructuras colaborativas tienen y el potencial que tienen para abonar a la seguridad alimentaria, sobre todo de una ciudad tan compleja como es la Ciudad de México. Se hizo relevante y pertinente rescatar modelos de abasto alimentario que se fundamentaran precisamente en elementos de cooperación, en apoyos a pequeños productores, vinculando al productor al consumidor, y esto surgió, este interés encuentra su fundamento teórico en las cadenas cortas de comercialización. Estas cadenas cortas de comercialización que ahorita vamos a analizar, las ubicamos en este espacio de cómo pueden apoyar a la seguridad alimentaria. Pero antes de pasar al propio tema de las cadenas cortas, definir algunos puntos de la seguridad alimentaria, que fue el gran marco teórico bajo el cual construimos la investigación. Partimos, por supuesto, la idea de incluso cuestionar el propio constructo de la seguridad alimentaria. Recordarán que, bueno, esta implica que existe seguridad alimentaria cuando las personas tienen acceso físico, económico, porque no solamente es una cuestión de físico, a alimentos inocuos, nutritivos para satisfacer necesidades alimenticias. Y precisamente en esta concepción de la seguridad alimentaria surgen las dimensiones de esta misma seguridad, que son la disponibilidad, el acceso, la utilización y la estabilidad. Que estos 4 pilares son los que nosotros consideramos nuestro principal elemento teórico a discutir y a operacionalizar para contrastar con la realidad. Si queríamos probar que estas estructuras de abasto alimentario, como las cadenas cortas, y el caso de estudio en particular, nos preguntábamos precisamente cómo contrastarla con la teoría de la seguridad alimentaria, con estos 4 pilares. Entonces el reto fue intentar operacionalizar estas 4 dimensiones y contrastarlas con la realidad, con la parte empírica del caso de estudio. Y entonces fue importante segmentar en el trabajo, separar por dimensiones y operacionalizar las mismas.
Esta parte de la disponibilidad es importante que identifiquemos que tiene que ver con la existencia física de los alimentos en cantidades suficientes para atender las demandas de alimentos. Es una parte muy importante que aborda el elemento un poco más de la oferta y que está en función de algunas variables como los niveles de producción, las existencias, el comercio neto, pero no obstante, y lo mencionábamos en el documento, la disponibilidad es una condición necesaria, más no suficiente para lograr la seguridad alimentaria de una región. Requiere, de un territorio cualquiera, requiere de contemplar también la parte del acceso, no nada más que existan físicamente, sino que haya haya una creciente producción, existencia física, pero también estos elementos de acceso económico, condiciones de mercado adecuado, los precios, el poder adquisitivo de las personas, oportunidades de empleo y subsistencia. La parte del acceso es más compleja precisamente porque requiere de la primera dimensión, pero incluye otros elementos como el precio, como elemento clave para alcanzar el acceso a los alimentos en el marco precisamente de esta seguridad alimentaria. Otro tercer punto que también es importante, por eso estos 4 pilares se convierten en un todo para hablar de seguridad alimentaria, es que no solamente estén físicamente los alimentos, que pueda yo acceder físicamente a ellos o que económicamente me sea accesible, sino que aparte sean buenos alimentos, sean inocuos, tengan los suficientes, otorguen los suficientes nutrientes para el cuerpo. Es una concepción multidimensional porque implica aspectos que van más allá propiamente de la oferta, desde la parte de la higiene, el acceso al agua, la información en la sanidad de los alimentos, cómo está esto cómo refleja, cómo pueden entender los consumidores, cómo pueden ser aprovechados por los organismos, por el organismo físico en cantidad suficiente, que sean alimentos inocuos y sanos y que se tengan aportes nutricionales considerables. Y por supuesto la parte de la estabilidad que sin que haya una continuidad de todas las anteriores dimensiones, la seguridad alimentaria no podría considerarse presente. Es una condición que le atraviesa a todo, es transversal a todos y que implica que en el largo plazo los factores, tanto endógenos o exógenos propiamente de un territorio, no comprometerían estas anteriores dimensiones. Desde una perspectiva macro, esta estabilidad podríamos hablar de la existencia de políticas públicas continuas que fortalezcan la producción, que equilibren el acceso a los alimentos, impulsen la disponibilidad y todas estas 3 variables que ya mencionamos antes, las dimensiones. Es necesario integrar, lo vimos de esta manera cuando analizamos el elemento de seguridad alimentaria, integrar estas dimensiones en estructuras, poder visualizarla a través de estructuras que favorezcan estos 4 elementos y estructuras alternativas de producción, acopio, almacenamiento, transformación, consumo. Lori, perdón, tienes tu audio activado, disculpa. Perdón. Y la comercialización de alimentos. Por supuesto, cuando empezábamos a hablar de estructuras de abasto alimentario que favorecerían impactos positivos, hablábamos de, el trabajo empezó a desglosar, yendo de lo general a lo particular, acerca de una crítica, un análisis de la estructura de abasto alimentario, que precisamente llevara, impulsara la venta de alimentos en una región, aumentara la producción de economía local, la agregación de valor y que se convirtieran en elementos potenciadores del desarrollo territorial. Cuando empezamos a tratar este punto y ese apartado teórico que hablaba de las estructuras alternativas, nos cuestionamos incluso un poco el modelo tradicional agroindustrial dominante y precisamente la figura bajo la cual, o el enfoque teórico bajo la cual nos permitió hacer este cuestionamiento de los modelos tradicionales agroindustriales y proponer estructuras que precisamente abonen a lo anterior de desarrollo territorial y producción local, lo encontramos en el apartado de cadenas cortas de comercialización, como ya lo mencionamos un poco antes. Estas cadenas cortas que, bueno, es un concepto un poquito polisémico, pero no obstante se llegan a ciertos acuerdos en torno a que son concentraciones espaciales, de explotación agrícola, empresas, agroindustrias, que funcionan en red y que están territorialmente agrupadas en torno a un espacio definido y tienen como característica principal una gran participación de pequeños agentes, economías familiares, flujos de oferta de alimentos orientados hacia mercados locales y regionales, favoreciendo agricultura familiar, disminuye, una de las principales características, si no es que la más icónica de este tipo de cadenas cortas, es que son formas de comercio basado en la venta directa de productos frescos o de temporada, esa es la aspiración, entre productores y consumidores con
con una baja o prácticamente nula intermediación, favoreciendo, como comentaba, la agricultura familiar, reduciendo esta cadena de valor y generando vínculos de confianza. Estos puntos que son muy importantes en las cadenas cortas de comercialización. La confianza, la disminución de los intermediarios, el impulso de la agricultura familiar, porque en muchos de estos casos, y como en el caso que tenemos aquí, estas estructuras son más que únicamente cooperaciones comerciales, son familias, son amigos, son grupos colectivos que trabajan que crean vínculos en las áreas rurales y urbanas a través de movimientos alimentarios, que, como mencionaba un poco, que se oponen a esta dinámica globalizadora que homogeneiza los alimentos y que rescatan prácticas agroecológicas, prácticas orgánicas. Algunos cuentan con algunas certificaciones, otro tipo de estructuras todavía no alcanzan certificaciones, que ese es otro tema aparte, las certificaciones en materia de agroecología u orgánico, pero que son un gran elemento de identidad de estas cadenas cortas, pero sobre todo impulsando la relación entre productor y consumidor, que bueno, cuando nos encontramos en modelos tradicionales de abasto alimentario como un autoservicio, no existe esta vinculación entre productor y consumidor, sino únicamente entre consumidor y tal vez comercializador. Con todo lo anterior, nosotros nos planteamos el objetivo de analizar el potencial que estructuras de abasto alimentario, bajo este enfoque de cadenas cortas de comercialización y que podían materializarse, poderlo ver tangiblemente, como el mercado El 100, que es un caso de estudio que seleccionamos, que consideramos cumplía con los elementos estructurales de cadenas cortas de comercialización, analizar el efecto que podían tener el potencial sobre la seguridad alimentaria, tomando nuevamente como punto de marco teórico de análisis estas 4 dimensiones de la seguridad alimentaria, y como nos encontrábamos en un momento pujante en materia de la pandemia, de los temas en los que nos encontrábamos, también definir la forma en cómo estas estructuras se habían visto afectadas e incluso habían respondido, porque la respuesta es asombrosa en muchos de los casos, ante una condición tan adversa y tan compleja como fue la crisis por el COVID, la crisis sanitaria, la emergencia sanitaria. Nuevamente, lo que les comentaba, esta revisión del constructo, una revisión crítica sobre el mismo marco teórico, retomando estas dimensiones, operacionalizándolas y contrastándolas empíricamente con el caso de estudio. Pensábamos precisamente, este caso de estudio se enriqueció con un cuestionario que se desarrolló a través de una plataforma, y que la realidad es que, debo comentar, fue un reto para para mis colegas y para mí fue un reto, porque estamos acostumbrados a entrevistar a la gente de frente, a rescatar ciertos elementos que a veces no están en el papel, y entonces tuvimos que hacer todo absolutamente digital, y fue un reto, fue una experiencia nueva, estas nuevas tecnologías que tenemos que ocupar para hacer pues trabajo de campo un poco digital. Solicitamos el apoyo de la representante legal del mercado, sin la cual honestamente creo que no hubiéramos podido acceder a ninguno de los productores, porque bueno, también existe una cierta reticencia a ciertos actores externos. Entonces es importantísimo, y eso es una parte muy, muy clave, precisamente la participación de actores clave que ayuden a ingresar a participar con estos actores. Entonces, lo que hicimos nosotros fue un cuestionario, le solicitamos la respuesta a todos, a los 48 productores que participan en el mercado El 100, recibimos únicamente una decena de respuestas, pero la idea es precisamente que conocer con ellos los retos que presentaban. Por supuesto, este cuestionario estaba dividido en 6 secciones, que eran las generalidades de cada uno de ellos, los 4 pilares de la seguridad alimentaria precisamente operacionalizados, y recomendaciones y cómo ellos subsanaron los retos a los que se enfrentaron en la pandemia y cómo salieron adelante al respecto. Este cuestionario lo llevamos a cabo desde finales de junio hasta principios de agosto, digital, en una comunicación constante de ir y venir con estos productores. Y bueno, como les comentaba, algunos de los elementos que consistían en la operacionalización, como basado, por supuesto, en la parte teórica que ya comentamos, en el elemento disponibilidad, les consultábamos acerca de sus volúmenes de producción antes de la pandemia. En este momento, no hablamos del después porque todavía seguimos en ella, la disponibilidad de elementos que podrían afectar, que podrían incidir en el punto disponibilidad. Acceso a mano de obra, infraestructura, maquinaria, equipo, fuentes de apoyo financiero, siempre enfocada, la pregunta siempre estaba enfocada solamente a la parte disponibilidad.
Por otra parte, de acceso, este análisis no solo lo hicimos con ellos, incluso como el acceso, lo mencionamos, está en función del precio, nosotros también hicimos un análisis de los precios comparativos de los productos que ofertaban los productores que nos contestaron, también para nosotros poder hacer un análisis, un muy pequeño análisis que hicimos acerca de la disminución del poder adquisitivo en materia de alimentos en la Ciudad de México, que también abonara a identificar esta parte de acceso, que como lo mencionamos es multidimensional. Pero por supuesto hablaba un poco más de este punto de el acceso a medios de distribución, espacios de venta, nuevamente antes, durante la pandemia, cómo habían enfrentado esto, infraestructura, acceso a abasto y transporte, estrategias para la comercialización de alimentos, para hacer llegar los alimentos a los consumidores, no nada más desde el punto de vista de la disponibilidad, sino desde el punto de vista del acceso. En la parte de utilización, como ya lo mencionamos, lo hacíamos desde la perspectiva de si se conocía, si se podía saber acerca de estos componentes que platicábamos, que son importantísimos en los alimentos, y si los productos contaban con ciertas características como datos de identificación, los ingredientes contenidos, porque bueno, ellos mencionan que son ingredientes agroecológicos, orgánicos, tradicionales, hechos con ingredientes naturales. Sin embargo, pues es importante, y lo consideramos un elemento importante de análisis, que le daba como un plus más, que en los productos viniera una claridad al respecto. Entonces, y por supuesto la parte de la estabilidad, que la operacionalizamos a partir de cuestionarles acerca de apoyos o estímulos que ellos podrían requerir para dar continuidad a esta actividad agroalimentaria, y ahí metíamos también estos elementos socioculturales, porque a veces puede parecer que solo es una parte de política pública, de que haya espacios disponibles, de que haya certidumbre institucional, de que haya certidumbre financiera, pero también hay elementos internos que pueden afectar la estabilidad de su acción, que tiene que ver con nivel de confianza incluso entre ellos mismos, la relación en el mercado, la relación entre productores, la relación con sus proveedores, la parte, también incluimos por ahí la parte de la incursión de jóvenes en esta actividad, la participación que ellos puedan tener para dar continuidad a estos procesos, de estas actividades agroalimentarias, en este relevo generacional, la existencia de este relevo generacional para ver si hay este elemento de estabilidad, de continuidad sobre todo, y la percepción que ellos mismos tenían acerca de la certeza financiera, comercial, institucional, para tomar decisiones en el largo plazo. Y para comentarles, ahora sí que vayamos todo lo anterior, platicar del caso en particular, es importante que antes que hablemos de circuitos cortos, pandemia en la Ciudad de México, tengamos muy en claro que el sistema de abasto alimentario como les comentaba, de una ciudad tan compleja, tan demandante como esta, es impresionante. Por supuesto, más de 20,000 unidades de comercial por mayor, comercial por menor, supermercados, mercados públicos reconocidos, tianguis, ni por mencionar espacios que no están del todo registrados, pero nuestro interés fue más del centenar de espacios de venta de alimentos orgánicos y agroecológicos donde se insertaban precisamente el caso de estudio que mencionamos. Y ahora sí, entrando en materia de este caso, al que antes de la pandemia, mis colegas y yo ya habíamos asistido en algunas ocasiones a este mercado, éramos un poco compradores asiduos, que nos vimos incluso en la necesidad ahora, cuando cambió en la pandemia, de adaptarnos nosotros mismos a estas tecnologías, porque lo he mencionado en otros espacios. No solamente ellos se adaptaron, el consumidor también se adaptó. No solamente ellos pasaron por esta curva de aprendizaje, lo hizo también uno. Entonces, fortalezas y debilidades para ellos, fortalezas y debilidades para el consumidor. Entonces, este mercado fue muy interesante para nosotros porque habíamos nosotros ya podido asistir a estos espacios, y era un gran un punto de análisis que fue de todo nuestro interés. Y bueno, este mercado, el CIEN, es una asociación civil, está ubicado en el Parque del Lanzador, todavía está, de hecho, toda la pandemia estuvo físicamente y abierto en el Parque del Lanzador en Coyoacán, en donde está pensado para impulsar a artesanos, productores locales agroecológicos, no tanto comercializadores, son más productores y transformadores y productores de sus mismos bienes alimentarios, y cuya misión, según ellos, era constituirse como esta alternativa de comercialización ética. Eso era muy importante para ellos, y la parte de cadena corta de comercialización sin intermediarios entre productores y consumidores. Entonces, era el caso idóneo para lo que estábamos comentando teóricamente. Es el primero
Hay, por supuesto, muchos investigadores que han tratado este tema en particular. La doctora Rocío Rosales es una experta en este tema del reconocimiento, pero sí es interesante platicar que es el único en la Ciudad de México, es el primer mercado de esta naturaleza que tiene un reconocimiento de certificación orgánica participativa, que más allá de solamente el elemento orgánico, habla de un punto de cooperación y colaboración certificado incluso. El mercado del 100, y seguramente si algunos han tenido la oportunidad de ir o lo han podido ver, este nombre, cuando surgió hace poquito más de una década, surgió precisamente de la idea de que los productores estuvieran a no más de 100 millas a la redonda. No obstante, ellos mismos lo mencionan, y sí, la mayoría están en la Ciudad de México, son productores de pequeña escala, de la zona de Tlalpan, de la zona de Xochimilco, de la zona de Tláhuac, de algunas delegaciones no tan, que pareciera que no tienen tanta actividad agrícola, pero que sí lo realizan. Tuvieron que ampliar porque había requerimientos de la población de productos de Querétaro, pero necesito de Tabasco, pero quiero esto, y el mercado del 100 se quedó con este título, aunque este punto lo han tenido que flexibilizar, y bueno, pero la mayoría siguen estando en la Ciudad de México, el 82% Ciudad de México y Estado de México. De ahí provienen estos productores. Muy brevemente, ¿cómo empezó esta parte de, bueno, cómo está yendo en la pandemia? Como les comentaba, ellos realmente no se detuvieron, solo se detuvieron en una ocasión, y lo mencioné en otro espacio, ni siquiera por una cuestión de ellos, sino un poco por el desorden ocasionado por consumidores que no guardábamos sana distancia, que no atendíamos a las medidas, entonces hubo una sanción para el mercado, pero de los 8 meses que llevamos en la pandemia no han parado, siguen estando ahí, siguen abriendo, uno va y es muy evidente que ellos tienen una gran estrategia de colaboración. Una semana unas personas vigilan la entrada, el gel, el cubrebocas, las salidas por otro lado, están muy puntuales, sobre todo a partir de este espacio en donde al principio de la pandemia, tal vez a todos nos dio un poco la idea de no, voy a ir por más alimentos, entonces de repente la demanda creció de una manera, y ellos mismos mencionan, los consumidores llegaban a raudales las primeras semanas y muy desordenado, entonces hubo la necesidad de ser muy puntuales al respecto, esto precisamente este aumento en la demanda, hubo después una regularización, incluso un poquito una disminución de la demanda, pero de momento, ¡pum!, hubo un boom extraordinario. Ellos han mencionado que en general las ventas han bajado, a pesar de que ofertan productos locales y que podríamos considerar que en este momento deben de estar sí o sí en nuestras dietas. No obstante, hay sí una disminución en la asistencia del mercado ya cuando se fue regularizando. Ellos reconocen que su respuesta a estas nuevas tecnologías fue un poco limitada. También eran un poco complejas las formas de solicitarles los productos o que los consumidores solicitaran. Entonces, toda esta curva de aprendizaje, pues invariablemente afectó los niveles de venta. Y en el análisis que nosotros hicimos en la materia de acceso que les comentaba, la parte del precio, definitivamente estos son productos de gran valor agregado, son extraordinarios. De hecho, yo tengo aquí varios de ellos y puedo decir son productos hechos a mano, con una gran calidad, con un gran sabor, pero no podemos dejar de lado que sí son productos significativamente más caros que lo que se puede encontrar en otros espacios, sin estos agregadores, por supuesto, sin esos elementos diferenciadores que son ampliamente valiosos, pero que en una situación para una gran parte de la población no son accesibles. Entonces, podían considerarse algunos bienes de lujo, algunas cosas que ellos ofertaban y que fueron las que más padecieron, sobre todo artesanías, bienes de producto personal, pero también algunos alimentos muy especiales, sufrieron un poco el embate de la crisis económica que estamos viviendo y que invariablemente también se afectó porque ellos tenían que implementar medidas sanitarias que tampoco conocían y esto afectó sus costos de producción. Ahora, le voy a dar la palabra a mi colega Lori, que nos va a platicar precisamente ya de esta parte de cómo trabajamos con ellos las 4 pilares de la seguridad alimentaria. Y regreso yo en un momento. Lori, adelante, te doy el micrófono. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Buenos días. Me uno también al agradecimiento que ya la doctora Laura Elena comentó al inicio para presentar al Instituto de Investigaciones, para presentar este trabajo. Bien, les voy a presentar la parte de la dimensión de la disponibilidad como parte de estos 4 pilares que ya se han venido comentando en el marco de esta presentación. Y bueno, justo la dimensión de la disponibilidad en el mercado del 100 para la seguridad alimentaria
¿qué nos interesó aquí? Esta puede ser más como de la parte teórica que ya se vio, cómo operacionalizarla. Entonces, en esta parte, nosotros queremos operacionalizarla por elementos que tienen un impacto y un efecto sobre el nivel de producción de los alimentos. Justo como resultados de la encuesta, lo que vimos es que en la parte de esta disponibilidad, el volumen de producción de las unidades, pues se ha visto alimentado. La tendencia que se ha mantenido en los últimos años, si bien es cierto que presenta un ligero aumento en las tasas de ascenso en la producción de los alimentos, no significa totalmente que sea completo o el 100% para que este tipo de productores y más que nada los productos puedan participar en cadenas más grandes, ¿no? Entonces, a través de esto, también esto representa una dificultad sobre la inserción de los productos en cadenas de comercialización, como son los supermercados o las tiendas de autoservicio para el escalamiento productivo. En cuanto y específicamente el mercado del 100, pues vimos que aspectos que sobresalen en esta parte son la tenencia de la tierra, son la adquisición o uso de espacios de trabajo. En este caso, para la gente es mejor tener espacios propios que espacios rentados o espacios productivos o colectivos, perdón. Y en cuanto a esto, se vio que el 60% de los encuestados efectivamente cuentan con un espacio, un área de tierra para el uso propio, mientras que el 40% pues representa una renta, ¿no? Y lo que implica una renta para ellos, pues también representa una disminución en sus ingresos. Esto ocasiona también cierto grado de vulnerabilidad para el productor. La siguiente, doctora, por favor. Y justo, bueno, el nivel de producción también se puede ver afectado de manera indirecta debido a una lista de 5 importantes aspectos, por ejemplo, en ellos entre el cambio climático, que el cambio climático se menciona aquí, no es el tema de estudio, pero bueno, ha sido un fenómeno que ha puesto de cabeza al mundo entero, ¿no? Y más en los sistemas productivos. ¿Por qué? Porque justo la agricultura, pues es un elemento que es muy susceptible y hay algunos cultivos que también en el marco de este fenómeno, pues tienden a ser altamente sensibles y el efecto más detonante se ve en la pérdida total del cultivo, ¿no? Otro lado también está en las sequías, en las inundaciones, en las plagas o enfermedades. Cabe mencionar que en este punto, dentro de las plagas y enfermedades, hay aproximadamente 500 tipos de plagas, de los cuales 39% de las plagas les pega a los cultivos, ¿no? En México. Y también el cambio de clima. Con relación a los resultados de las afectaciones en la producción, particularmente del mercado del 100, pues justo tenemos que del número de encuestados, el 28% reportó que tenía bajas en este nivel de producción debido a las sequías que presentaban sus cultivos y estas sequías se prolongan o se alargaban en los periodos de estiaje. El 19% nos comentó que parte de la pérdida de su producción se reflejaba debido a las fuertes inundaciones que sufrían, mientras que el 24% justo menciona también que parte de esa pérdida fue debido a algún tipo de plaga. No nos comentó más, pero bueno, está presente el dato. Y el 29% nos menciona que justo estos cambios relacionados en la baja productividad están relacionados justo por las olas de calor. Por consiguiente, hubo una tendencia en descenso, permítanme. Ya. Sí, tendencia en descenso, por lo que la condición que se ha recrudecido, y bueno, esta tendencia ha recrudecido justamente este aspecto a partir de estas restricciones de movilidad y por este efecto de contracción de la demanda alimentaria en la Ciudad de México, máxime con las medidas que impuso la Ciudad de México, ¿verdad? De sana distancia, de prevención, de no salir, de quédate en casa. Entonces, justo ellos nos comentan que esta disminución se ha visto reflejada en el 70%. Y justo otro importante punto que hay que destacar es que para los productores del mercado del 100, la actividad de vender en dicho mercado, pues representa el 80% de sus ingresos. Entonces, es su principal medio de subsistencia y bueno, ver cómo se ve afectado es importante. La siguiente, doctora, por favor.
Bueno, en cuanto a la percepción en torno a la disponibilidad y al acceso de las materias primas, recordemos que, bueno, el tipo de información que nos arrojó es que en cuanto a la disponibilidad y acceso justo de estas materias primas para semillas, para abonos, para fertilizantes y para sistemas de riego, lo que nos indica la gráfica es que en la gráfica nos indica del estudio de previo al COVID y durante el COVID, que el 70% de los entrevistados, pues bueno, la consideran buena. Ajá. Y durante el COVID, esa percepción disminuye considerablemente, llegando a alcanzar de 30% en cuanto a la percepción de regular, cómo la veían, cómo la veían y cómo la analizaban. Pues la percepción previo al COVID en el aspecto regular era 40% la veían regular, mientras que durante el COVID muchos la vieron incluso como un área de oportunidad. ¿Por qué? Porque elevó un porcentaje de 10%, llegando a alcanzar el 50%, pero también previo al COVID, pues no tenían esa percepción de analizarlo, ¿no? Y durante el COVID, el rubro de malo alcanzó el 20%. La siguiente, por favor, doctora. En cuanto a la disponibilidad y al acceso de mano de obra, pues también se percibió una disminución de buena o muy buena, de 60% al 30%, y de muy mala, de un 0% a un 20%. Lo anterior se debe justamente a estas restricciones de movilidad que ya mencionábamos que impuso la Ciudad de México para el personal requerido durante el proceso, fíjense bien, de sembrado, de cultivado, de recolección y de transformación de dichos alimentos. Entonces, justamente como se puede observar, el nivel de percepción tanto de disponibilidad y de acceso a la infraestructura, pues tenemos, cambia considerablemente, ¿no? Y por ende, pues actúa de manera diferente tanto a la producción como al acceso de alimentos y a la percepción de estos agentes que investigamos. La siguiente, doctora, por favor. Y bueno, para la dimensión de acceso, en el mercado del 100, para la seguridad alimentaria, tenemos que el acceso a los alimentos en el mercado el 100 puede verse afectados primero por el acceso a los medios de comunicación, a los medios de distribución, por la infraestructura de caminos para el abasto y el transporte de productos, por las estrategias tradicionales y alternativas para la comercialización de estos alimentos, y también por algo muy importante que es por ese nivel de precios, ¿no? Entonces vemos que los resultados que nos arrojó esta investigación es que del 40% el estado actual de la infraestructura, la percepción de los participantes ve como un 40% del estado actual de la infraestructura entre caminos, carreteras, vías y calles para el abastecimiento a la Ciudad de México como muy bueno, independientemente de las actuales condiciones que bueno, vuelven por sí misma compleja la ciudad. Mientras que el 20% de los encuestados consideran que estos accesos pues realmente pues no son suficientes, considerando pues el alto nivel de población, ¿no? Y sobre todo pues este grado de complejidad que representa para la Ciudad de México ser o convertirse en un punto de intercambio comercial con movilidad limitada y con dificultad de tránsito. Sin embargo, en la parte del cambio de percepción sobre la disponibilidad y los accesos a medios de distribución, un 80% la consideró como regular, mientras un 60% la consideró como mala o muy mala. En cuanto a la parte de movilidad, pues bueno, sí, un 30% considera como buena o muy buena la misma debido a una disminución del tránsito vehicular. Como ustedes pudieron notar, dado esta medida que impuso la Ciudad de México en el de quédate en casa, no salgas, pues sí, también el tránsito vehicular se vio disminuido en ese sentido. Por ende, facilitó este desplazamiento de productores para llegar al punto, ¿no? Y bueno, mientras que el 60% lo considera mala o regular debido a las restricciones en el transporte público, lo que constituye pues esto mismo, una desventaja para los productores que incluso no cuentan con un vehículo propio para trasladarse, ¿no? Y para poder realizar estas actividades de suministro y de comercialización. La siguiente, por favor. Bueno, ¿y cuáles serían los retos principales? Pues el manejo de los costos de producción y su repercusión en los precios de venta.
que en conjunto con la capacidad del poder adquisitivo de la población, pues constituyen un punto de relevancia en cuanto al acceso de los alimentos. También otro reto es justamente la ausencia de intermediarios, que ha permitido que el 70% de los productores en este espacio ofrezcan mejores precios de sus productos. Y bueno, debido a la pandemia, también el 70% de los entrevistados ha tenido que modificar el alza a sus precios de venta, lo que podría significar que los bienes alimentarios sean considerados como bienes de lujo, como bien de lujo, como lo mencionaba la doctora. Y bueno, cabe mencionar aquí, hasta este punto podríamos replantearnos incluso si la propia alimentación es un bien de lujo, ¿no? Nosotros, México, por sus características propias, pues tiene la característica de que es el cuarto país megadiverso, y que gracias a esa megadiversidad, pues muchos de los productos que se obtienen, pues satisfacen la demanda alimentaria, ¿no? Pero en otros países, pues no ocurre lo mismo. Entonces, para nosotros, tanto la alimentación, los países que tengan acceso a ella, pues ya representa de por sí un bien de lujo. Y bueno, el análisis comparativo de los precios ofrecidos al público por parte del mercado del 100 y de otros puntos de intercambio como la central de abastos, ¿no? Pudimos constatar a través del estudio que una cosa son los precios que venía ofreciendo tanto la central de abasto como estas cadenas cortas de comercialización previo al COVID y durante el COVID, ¿no? La comparación de precios, pues justamente permitió identificar que en productos considerados como básicos y de mayor consumo en la ciudad, existe un incremento que va desde el 50 hasta el 200%. Esto sintetiza y refleja justamente, ¿no?, este marco de pandemia en donde se tiene se dan este tipo de situaciones de que ciertos productos se elevan. Si nos replanteamos ahora cómo está conformada la nueva canasta básica, también podríamos replantearnos si este incremento, cómo le pega, cómo le desfavorece, ¿no? Y bueno, sitios como el mercado del 100 pues requieren generar estrategias para hacer frente a la disminución de sus costos productivos, y se busca, o a través de la búsqueda de un escalamiento de economías de escala, ¿no?, de pequeña escala. Lo que sí nos dimos cuenta es que se requiere realizar un mayor esfuerzo en la concientización para impulsar el consumo de bienes alimentarios y que sigan manteniendo las características que ya se habían mencionado, que sean inocuos, que sean sanos, que provengan de una producción local, que contribuyan al mejoramiento de condiciones de las familias agricultoras, ¿no?, de las cuales pues dependen de la producción de sus productos. Se requieren también estrategias integrales, pero que estas estrategias realmente sean vinculantes y que en ocasiones puedan sobrepasar las capacidades de los actores primarios. Y justo a raíz de la emergencia del mercado del 100, pues se comienza un proceso de transformación, ¿no?, al comercio electrónico. Como ya lo comentó la doctora, se tienen que migrar de las prácticas de venta tradicional a nuevas plataformas, ¿no? Y justo detrás de este comercio electrónico, pues viene otra gama que hay que analizar a profundidad, sobre todo si se cuenta con esos conocimientos, con ese apoyo o soporte financiero para poder cubrir este comercio electrónico, ¿no? Y bueno, realizar cambios logísticos, y sí lo vimos, se realizaron cambios logísticos en el marco de esta pandemia, justo para atender estos nuevos protocolos de seguridad e higiene que impuso la actual Ciudad de México en el marco de esta pandemia, que como ya bien se mencionó, no sabemos cuándo va a concluir, ¿no?, y qué estragos tan grandes va a ocasionar. Bueno, no obstante, y constante, se requiere también una constante y completa transformación del acercamiento entre los consumidores y justo con el abasto alimentario. Para ello, justo para lograr esto, pues se requieren estrategias de comercialización y venta, así como tecnologías de la información, plataformas de comercio electrónico, creación de páginas web, uso de redes sociales, mensajería electrónica y entregas de domicilio. Entonces, justamente estas acciones fueron las que tuvieron que implementar o se tienen que implementar para poder seguir este nivel de productividad y comercio, ¿no?, principalmente para el mercado del 100. La siguiente, por favor. Justo en la dimensión de la utilización en el mercado del 100, pues hay tres
cosas fundamentales, ¿no? Para la utilización. Primero, la calidad nutricional de los alimentos, la inocuidad, la sanidad de los alimentos. Y bueno, otra cosa importante es que consideramos que el conocimiento, bueno, el consumidor debe de tener el conocimiento pleno de lo que está tanto comprando como lo que está consumiendo. Y justo en la parte del mercado del 100, lo que se puede ver es que parte de sus productos pues cuentan con esta marca, ¿no? Nombre de identificación. Y del total de los encuestados, pues el 80% sí cuenta con la marca y con el nombre de identificación, mientras que el 50% de los encuestados comenta que sí contienen sus productos información nutrimental. El 70% nos comenta que sí se tiene un dato de contacto entre el productor y el empacador, y el 30% actúa en concordancia con otros sellos de certificaciones oficiales, ¿no? Con una de ellas es las llamadas, ¿no? de calidad y de seguridad. Y bueno, el 40% de los encuestados se encuentran iniciando procesos justamente para obtener este tipo de certificaciones. También otro 40% ya las han obtenido, ¿no? Han obtenido esas certificaciones orgánicas y agroecológicas que también si realizamos una revisión de fondo, pues también implica otras cuestiones, otras características, ¿no? Por las cuales atraviesan los productores justo para llegar a esta certificación que otorgan los gobiernos. Y bueno, el gran dilema es saber si conocer si todas estas características entran o empatan dentro del comercio justo, ¿no? Habría ahí que valorar qué tan justo es todavía el comercio. Y bueno, en cuanto a la funcionalidad de figuras de protección institucional, aquí analizamos o nos percatamos que sí, hay que hacer una solicitud por parte de la demanda. También esto va en función de la capacidad técnica o productiva que tengan los productores y que también alcancen estos estándares de calidad, ¿no? Y sobre todo, cómo se maneja esta parte de los costos. Cabe mencionar, y ya lo había mencionado también la doctora, el mercado si él cuenta con certificación orgánica participativa. Entonces, esto justo le da un plus, ¿no? Eleva esta parte. Y quisiera mencionar que incluso hasta lo posiciona. La siguiente, doctora. Y justo en la dimensión de estabilidad en el mercado del cian, pues justamente la estabilidad no podría funcionar sin alguna de las de los tres pilares que ya se habían mencionado, como la disponibilidad, el acceso y la utilización, pero aquí nosotros nos percatamos que estas deben estar en constante acompañamiento o deben de estar presentes en todo momento para todas las personas. Y justo cómo se llega a esta estabilidad, bueno, para el mercado de 10, la existencia de apoyos y estímulos es importantísima, principalmente por parte del gobierno, la presencia, ausencia de elementos socioculturales o tradicionales también es un punto elemental para llegar a esta estabilidad. Se requieren de construir redes de confianza entre los actores que participan en estas cadenas de suministro. Y también otra cosa fundamental es crear este ambiente institucional, pero más allá que crearlo, que este ambiente institucional se mantenga estable, ¿no? Estable en el tiempo. Y como parte de los resultados, el 80% de los encuestados pues no cuenta con ninguna fuente de apoyo, mientras que, bueno, solo el 20% menciona hacer uso de apoyos directos provenientes de instituciones gubernamentales locales. El otro 80% considera que la actividad que realizan pues sí realmente ayuda a aumentar esa confianza con otros colaboradores y con sus consumidores. Por lo tanto, la creación de vínculos de lealtad con intercambio de conocimientos y de experiencias en torno a esta producción de alimentos y a la transformación de los mismos, pues es esencial, ¿no? Ese vínculo, además de crearlo, pues hay que mantenerlo también en el tiempo. Otra cosa es el relevo generacional. Como se mencionó, pues gran parte de las familias pues dependen de esta incorporación, de este tipo de actividad. Y la mayoría pues las van relevando, ¿no? A las nuevas generaciones. Pero bueno, sigue habiendo una incertidumbre económica
porque en el marco, justo en el marco de la pandemia y a causa de la misma, pues sí se torna un poco difícil esta parte de la adquisición y compras y las inversiones en la producción. Entonces, en esa parte el productor pues tiene esta incertidumbre que se mantiene constante porque no sabe cuándo va a finalizar la pandemia, no sabe cuánto invertir, ¿no? Para su subsistencia. Entonces, sin embargo, no ha sido posible la identificación de una estrategia justo local o federal enfocada a impulsar formas de abasto alimentario continuo, ¿no? Y sobre todo accesible y equitativo para los productores. La siguiente, doctora, por favor. Gracias. Muchas gracias, Lorri. Algo que sí quisiera comentar y que, bueno, ya lo dejó entrever Lorri, cuando una parte del cuestionario utilizó una escala Likert, ¿no? Ya saben, esta escala que va desde muy bueno, hasta favorable, desfavorable, este tipo de escala que está pensada mucho en sustraer la percepción de quienes están siendo encuestados. Y lo que pudimos ver es que cuando analizábamos el antes y el durante en la parte del COVID, encontrábamos que en el antes casi toda la percepción era muy buena o buena, por decirlo, y a una que otra regular. Pero invariablemente cuando preguntábamos del durante, empezábamos a ver categorías como muy mala o mala en casi todos los elementos. Sobre todo en la parte que cuando uno piensa en movilidad, pensamos en nosotros en no poder salir en algunos espacios. Pero ellos que tenían que incluso, en el caso de algunos que estaban un poquito más afuera de la Ciudad de México, como habíamos comentado, que su producción estaba en ciertos ejidos, en ciertas comunidades o en ciertas localidades, que si ustedes recordarán al principio de la pandemia hubo hasta cierres de localidades completas. Aunque uno era originario de la zona, no se le permitía el acceso. Y recuerdo en uno de los productores que nos platicó que para recoger su propia cosecha de un espacio que era de él, tuvo que solicitar el apoyo de la autoridad local, en esta parte de la cabeza del municipio, para que le permitieran entrar a cosechar, cultivar lo que ya estaba de una otra forma cosechado en esos espacios. Entonces, la movilidad, la falta de personal, aparte que, bueno, definitivamente en el mercado también se vieron afectados por varios locatarios de ahí se enfermaron, de hecho, uno de ellos falleció, eso cimbró bastante el sentimiento del mercado del 100, porque como lo habíamos comentado, son 48, pero trabajan de forma muy, muy cooperativa, entonces ellos mismos se consideran un grupo de amistad, un grupo semifamiliar, y definitivamente hubo esta percepción de que las cosas han cambiado y estos elementos de malo a muy malo en prácticamente todos los elementos de disponibilidad, de acceso, de poder moverse, de poder contar con elementos para su producción, buenos espacios para la venta, precios accesibles que pudieran manejar una buena competencia, logística interna, movilidad, uso de tecnologías, pasó de verdad de una proporción que era adecuada a una percepción particularmente desafortunada. Y obviamente de las mismas opiniones que ellos nos daban, rescatamos algunos elementos que estos son solo uno de los pequeños puntos que podríamos pensar en cómo se puede abonar, apoyar a este tipo de estructuras, porque obviamente también hubo de nuestra parte una pequeña revisión de qué ha hecho. ¿Se acuerdan que al principio mencionamos esta postura que tenían las autoridades locales? Bueno, ¿cuáles son las estrategias, instrumentos de política pública que se han instaurado y la ausencia de apoyos, estímulos, programas para espacios de esta naturaleza brilla por su ausencia, valga la redundancia, perdón la respuesta. Por supuesto, hay la necesidad de transitar hacia una actividad agroalimentaria más digital. Ya lo decía el Premio Nobel de Economía de 2019 en una entrevista al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, que la digitalización de la agricultura era el futuro para Latinoamérica en ese sentido. No obstante, es importante considerar este umbral mínimo de capacidades técnicas y tecnológicas que deberían tener los actores y una serie, este es un punto para llevarnos a discusión en torno a realmente hay capacidades, hay un proceso de exclusión en esta transformación hacia lo digital, aquí lo vimos. Tal vez no de exclusión completa y sistemática, pero sí, definitivamente no estamos ante condiciones similares, entonces el proceso a lo digital puede ser muchísimo más complejo. Requieren invariablemente
Apoyo técnico, apoyo financiero, apoyo de talento humano para conservar esos niveles de producción más constantes, suficientes, adecuados, sobre todo esta parte de la disminución de la disponibilidad que si no está físicamente no se puede trabajar con nada más. Hay que reconocerlo y todavía no hay un estudio, precisamente porque lo que platicábamos, los resultados de las afectaciones en la Ciudad de México son preliminares, pero ya hay algunos estudios que están mostrando una contracción, no solo de la demanda general, sino de la demanda de ciertos alimentos, que pueden afectar hasta, o sea, bienes que son de la canasta básica, que eso también es una parte, sacaron, hay estudios que muestran que 1 de cada 3 personas durante en encuestas que se realizaron telefónicamente en la Ciudad de México padeció un nivel de vulnerabilidad alimentaria en el marco de la pandemia, sobre todo en los meses más álgidos de mayo a agosto, y que puede afectar a bienes que son no solo los de lujo, sino incluso bienes alimenticios propiamente básicos, pero que en este caso de los productores sí. Porque, bueno, nosotros habíamos, en este análisis que hicimos acerca de productos como aguacate, jitomate, huevo, podíamos observar hasta un 200% de incremento en el precio en este mercado contra otros, como mencionaba Lori, por ejemplo, de la central de abastos, ¿no? Incluso venta al menudeo. Es necesario redoblar esfuerzos precisamente para que el consumidor mantenga una demanda estable de productos de esta naturaleza, tengamos la conciencia del valor agregado que tiene este bien, para que exista la continuidad en el consumo de los mismos y no los consideremos como tal un bien de lujo. Algunas reflexiones finales al respecto de este trabajo, que tiene que lo que ya hemos platicado, este aumento inicial en un poquito de fenómenos de compra de campo, de pánico, perdón, aumento posterior en algunos casos. Ellos mencionan, se recordarán solamente en la grafiquita, el 20% ha mencionado que ellos sí han visto incrementados sus ventas y se lo atribuyen a que al consumidor este repetir constante de que nuestros principales problemas de salud son por obesidad, por diabetes, por nuestra mala alimentación, ha empezado a ser un eco. Entonces, ellos mismos mencionan, tenemos consumidores que están incluso ellos expresando, quiero comer mejor, entonces, sí hay un proceso un poco de concientización que está iniciando en el consumidor, pero que debe de ser todavía más estimulado. Hay que considerar, aunque ellos son una actividad esencial, hasta la fecha, no están considerados como mercados, no son una parte, no son mercados tradicionales, no son mercados públicos, no son espacios que cuenten, que en una normativa estén establecidos. Entonces, todavía, después de casi una década, y eso lo vamos a encontrar en mercados como el mercado de Tlalpan o el mercado de Chapingo, pueden considerarse todavía bazares, ferias, espacios ocasionales. Entonces, no gozan un poco de la misma atención prioritaria que otros espacios que siguieron trabajando por ser esenciales y lo siguieron haciendo. Lo que platicábamos, dificultades logísticas, esta transición a la digitalización. Llevémonos un poco el cuestionamiento. ¿Hasta qué punto hay exclusión en este proceso? Definitivamente lo hay en algunos puntos. Movilidad, aprendizaje para costos, entregas, formas de pago. Ellos inclusive que acostumbrados al intercambio absoluto de moneda física, que tuvieron que empezar a ocupar otras tecnologías digitales para la transferencia electrónica, el pago de tarjeta de crédito, y que puede ser para nosotros muy sencillo, pero de verdad que les implicó un aprendizaje complejo, temor hacia nuevas formas, que también hay que considerar en este proceso de la curva de aprendizaje y de apoyo que requieren. Y la sistematización. Ellos mencionaron uno de los elementos que fue, y el coco de todos ellos fue que no tenían catálogos, fotografías, tenían que subirlo a las plataformas digitales, porque a veces uno a lo mejor compra al productor, pero requiere de ser visual para comprar. Precios, unificación de gramajes, de características, de unidades, de medidas, y sobre todo, transitar a esta parte de los bienes de lujo que son más allá. Este trabajo, invariablemente, independientemente de todos los números que nos podemos llevar, todos los datos de esa percepción que tuvimos de ellos, de la percepción que tuvimos de nosotros, que podemos realmente concluir que sí abonan desde estos pilares a la seguridad alimentaria. No obstante, es un granito en este gran sistema de abasto alimentario necesario, pero no suficiente, pero sí nos mostró algo que fue incluso conmovedor en respecto a que surgieron con una redoblada fuerza. No se dejaron
afectar, incluso a pesar de que hubo lo que les mencionaba, el fallecimiento de uno de sus grandes miembros ahí, nos muestran que realmente este engranaje no paró. Eran resilientes, adaptables, flexibles, por supuesto, denotaban cansancio, no obstante, de seguir trabajando, pequeña escala. Pero ¿qué pudimos sustraer los autores de esto? Este espíritu perseverante, trabajador, resiliente, colaborativo, que funcionó de verdad por los vínculos fuertes que hasta la fecha ellos tienen. Estos espacios, que por supuesto son espacios que vinculan las producciones rurales con centros de consumo urbano, como son la Ciudad de México. Y a mí me gusta mencionar, me gusta mucho esta cita, porque me parece que no debemos dejarla de lado. Nosotros el día de hoy estamos aquí desde nuestros hogares en una cierta inmovilidad o trabajo de casa, lo mencionó varias veces Lori, esto que nos dijeron hasta el cansancio de quedarnos en casa, fue posible porque la mayoría se mantuvo con una movilidad. Una gran parte de la población que nos permite estar el día de hoy aquí funciona precisamente por la movilidad de otros actores. De quienes trabajan en elementos esenciales, servicios públicos, preparación y distribución de alimentos, sin la cual, de verdad, la ciudad no puede sostenerse si no hay estos sistemas de abasto que nunca dejaron de trabajar y que se enfrentaron a una cantidad de vicisitudes como las mencionadas en este caso, y sin los cuales la sociedad en cuarentena, lo menciona aquí una autora, no puede funcionar. Entonces, invariablemente hay que visibilizar estos actores, reconocer sus aportes al abasto alimentario, reconocer sus aportes a la seguridad alimentaria, y este caso es solo de un caso de estudio. Existen lo mencionaba, más de un centenar de estructuras de este tipo, que requerirían también recoger sus voces y analizarlas desde esta y desde muchas otras perspectivas. Para nosotros fue un gusto poder platicar con ustedes el día de hoy. Les agradecemos mucho la atención y damos por concluida la presentación. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Laura Elena, maestra Lori, maestro David, que también creo que anda por ahí conectado. Les agradecemos, sin lugar a dudas, una presentación muy interesante, es un trabajo muy, muy importante, ¿no? Sobre todo que nos permite ver el otro lado ¿no? Porque como bien lo menciona, nosotros estamos aquí en nuestro papel de consumidores, pero este trabajo nos permite justamente ver las dinámicas, ¿no? Organizativas que están teniendo del otro lado, pues estos productores y pues también transformadores que hay ahí en el mercado del cine. Están llegando aquí en el chat las felicitaciones por parte de la gente que está dentro de la sala de Zoom. Las felicitaciones por el trabajo, por la exposición de las ponentes. Hay algunas preguntas que seguramente también ya han estado teniendo oportunidad de estar viendo ahorita nuestros ponentes, ¿no? Pero bueno, dice que, por ejemplo, Hilda Caballero menciona, dice que felicidades a los ponentes. Sin duda es un tema que demanda una reflexión urgente sobre la construcción de alternativas. Y ella pregunta, cuando hablamos de estas alternativas, ¿alternativas a qué? ¿No? Estas propuestas permiten pensar en alimentos como satisfactores de necesidades antes que como mercancías. Y una tercera pregunta, ¿qué posibilidades hay de crear acceso a los alimentos mediante intercambios no monetarios? Entonces, si quieren, podríamos contestar estas primeras y después haremos otra intervención. Adelante. Muchas gracias a Hilda por sus preguntas, por sus felicitaciones. Cuando mencionábamos la parte, y de hecho incluso en el elemento teórico hablábamos de estrategias alternativas, las definíamos en la idea de diferenciarlas de un poco la estructura de abasto tradicional. Lo que nosotros entendemos como esta tradicional, que tiene un poco más de intermediarios, incluso los mercados públicos, no los consideraríamos como estrategias alternativas, puesto que en muchas ocasiones los mercados públicos se suministran a partir de un intermediario más, que es la central de abastos. Entonces, estas estructuras, que incluso en el documento nosotros definimos precisamente como alternativas, por lo que mencionábamos al principio, un poco en contraposición al modelo tradicional de abasto alimentario o el modelo globalizador y unificador o homogeneizante de productos, son precisamente estas estructuras que tienen elementos que tanto en la producción, en su actividad, están caracterizadas por estos circuitos cortos de comercialización o por la oferta de productos con elementos diferenciadores que les
caracterizan, especiales, orgánicos, agroecológicos, artesanales. Entonces hicimos esta diferenciación para poder hablar, incluso así lo mencionábamos como EAA, que eran estructuras alternativas de abasto alimentario, precisamente para separarlas y diferenciarlas de lo que podría considerarse las tradicionales, que eran estas primeras 5 clasificaciones que mencionamos entre comercial por mayor, por menor, tiendas de autoservicio, incluso tianguis, algunos mercados, y sobre todo los más de 320 mercados públicos en la Ciudad de México. Espero que haya dado respuesta con eso. Ahorita también si David o Lori quieren hacer algún comentario, me permito responder la segunda. Si estas propuestas permiten pensar en los elementos como satisfactores de necesidades antes que como mercancías. El del diálogo incluso de ellos, en la manera de tratar su quehacer alimentario, su producción, ellos lo ven precisamente así, como este elemento importantísimo. Hablan de, yo asistí a algunos cursos de ellos, ahorita pues no hay cursos, pero recuerdo que definitivamente era este tránsito más allá de mercancías propiamente para intercambio de cuesta 5 pesos, toma, sino que era el conocer el detrás. Recuerdo que nos enseñaban en algún curso a plantarlo, a cuidarlo, a hablarlo, a verlo, a tratarlo de una manera para que pudiera nutrirnos a nosotros. Entonces, invariablemente, al menos en este caso de estudio y en otros que hemos podido ver algunos como el mercado de Tlalpan o el mercado de Chapingo, en muchas ocasiones estas estructuras sí hacen eso, revalorizan a los alimentos más que como mercancías, sino como parte indispensable, como elementos para satisfacer una necesidad alimenticia y trascender más allá de verlo solo como este intercambio comercial que se puede dar. Y en este sentido me imagino que va la tercera pregunta en cuanto a que crear acceso a alimentos mediante intercambios no monetarios. En el caso, 2 momentos. Entre ellos mismos, como una colaboración interna, como un grupo que ya trabaja, ellos sí hacen ese tipo de intercambios no monetarios. Sí lo llegan a hacer. Si falta un poco, si a mí me falta un poco de producto, te lo doy un poco con esto y tú me lo subsanas con esto que tienes, sí lo hacen. Pero ellos que han construido estos elementos de capital social y de confianza, de vinculación muy importante, hacia afuera y más en una ciudad como esta, en estas estructuras, no sé qué tanto. Me parece que requiere de algunos elementos que todavía no están construidos, esta parte importante de confianza, estos sistemas de valorización unificante que pudieran permitirnos hacer intercambios no monetarios. Hay casos en México muy exitosos de localidades que lo logran hacer. No sé qué tan en este marco en particular pudiera hacerse con estas estructuras que platicamos, con estos mercados. No obstante, no hay que dejar de lado que sí, ellos tienen un cierto tipo de sistema donde sí podríamos hablar que se aplican estos intercambios no monetarios, aunque me parece que en el aspecto de acceso es un elemento bastante complicado transitar a un modelo de intercambio no monetario. No sé si en estas preguntas Lori o David quisieran hacer algún comentario. Lori, si quisieras, yo creo que puede quitarse. Sí. Adelante. Sí, gracias. Pues sí, justo solamente mencionar que, como lo comentábamos, pues justo eso, alcanzar la seguridad alimentaria, pues requiere de sistemas alimentarios que, además de ser sólidos, pues sean robustos, ¿no? Pero justo, ¿cómo lograr ese intercambio comercial? Justo, pero además equitativo para todos los actores sociales. Y lo que nosotros proponíamos era, pues, esto como una alternativa a hacer uso de estas cadenas cortas de comercialización, pero nada más que hacer uso, impulsarlas, ¿no? No nada más en la Ciudad de México, como trabajamos en el caso del mercado del 100, sino para también hacerlo extensivo en gran parte del territorio mexicano. Y bueno, mencionarles también que la seguridad alimentaria pues es un elemento fundamental en el desarrollo territorial, local y regional. ¿Por qué? Porque justo a través de estas cadenas podríamos mencionar que pues, se crean esos vínculos, ¿no? entre las áreas rurales y entre las áreas urbanas. Pero además de eso, parte de lo grande que podríamos rescatar de estas cadenas cortas es que rescatan y le dan valor, ¿no? a la parte del valor de la alimentación. Y bueno, pretenden crear pues este aporte de estabilidad, ¿no? Nada más. Bueno, sí, yo quisiera comentar, perdón, buenas tardes a todos, que bueno, en ocasiones los consumidores buscan diferenciadores
en cuanto a comida saludable y también sobre todo el apoyo a productores, donde se fortalecen las relaciones sociales y estas favorecen a las cadenas cortas de comercialización y con esto se les da un valor agregado a revalorizar la necesidad alimentaria tan importante en la Ciudad de México. Gracias. Muchas gracias. Adelante. Bueno, tenemos ahí una pregunta del doctor Armando Sánchez que dice, ¿no? Bueno, él se refiere respecto a la política pública. Si esta, ¿no? Si el gobierno, pues como tal, o la política pública, debería de incidir en los costos de producción para el acceso, ¿no? Para contribuir en el acceso. De hecho, podríamos decirlo que en realidad sí hay cierto grado de incidencia, aunque considero no suficiente. En todos estos instrumentos de política pública, desde estímulos directos, indirectos, exenciones fiscales, programas de apoyo, convocatorias, todos estos programas dirigidos, por ejemplo, a capital productivo agrícola, existen, sí. Pero lo que creo es que invariablemente mi respuesta es: los instrumentos de política pública deberían conformarse de forma tal que puedan tener accesos para apoyar a la disminución de los costos de producción. Definitivamente sí. Muchísimos países lo hacen. Estados Unidos es el rey de los subsidios a la producción agroalimentaria. Definitivamente sí. Existen muchos instrumentos que ya hasta la fecha realmente están en funcionamiento, todos estos que mencionamos, múltiples mecanismos para hacer llegar tanto estímulos directos como indirectos. No obstante, están muy dirigidos a ciertos sectores y eso aquí, el Seminario de Economía Agrícola mostró expertos que hablan precisamente de cómo sistemáticamente y desde hace décadas estos están redirigidos a sectores un poco más específicos, agroexportadores con ciertas características espaciales, productivas, tecnológicas, y es un poco más complicado que ahora, bueno, la idea aparentemente es redireccionar estos recursos a pequeña escala. Pero la escala de periurbana, la escala de estímulo de producción, un poco de traspatio, un poco de periurbana, un poco desde casa, como son estos productores, empieza a quedar como en este intersticio de la normativa y por ahí, precisamente por los aparentes aportes a volumen de producción, todavía no figuran. Y son necesarios. Entonces, ellos mencionaban 20% nada más han solicitado de algún apoyo. Pero generalmente estos apoyos, generalmente de CEDEREC, de esta secretaría local aquí en la Ciudad de México, para su página web, para la etiqueta, algunos elementos, y no tanto la parte productiva. Entonces, a nivel federal, tenemos una gran cantidad dirigida hacia la producción primaria, menos hacia la transformación y un poquito dejada a la comercialización. Y aquí en local, el embudo es un poco diferente. Y sí está pensado para estas estructuras organizativas, pero lo que ellos mencionan es el exceso de burocracia, la complejidad para acceder a un recurso, el desconocimiento que ellos mencionan es asombroso, sobre todo de los recursos y la funcionalidad que ellos puedan tener y el acceder a esto. Y algo que se me había pasado comentarles es un detalle para que nos llevemos como de reflexión, que a mí me sorprendió de momento. Cuando recién nos acercamos con estos productores, dijimos, bueno, en esta idea de ellos nos otorgan toda su información, nosotros debemos ser recíprocos de alguna manera. Teníamos la posibilidad de ofertarles un curso gratuito, libre, con un agente que trabaja con tiendas de autoservicio, para ver si estaban interesados en estos productos de gran valor agregado, integrarlos a algunas cadenas de autoservicio. Entonces trabajamos con un gestor que les pudiera dar alguna plática sobre cómo ingresar a algunas cadenas de autoservicio si fuera el interés de ellos, ¿no? Categóricamente nos dijeron, no estamos interesados porque a ellos les han llegado la oferta de Walmart, Chedraui, Supera, de todos los autoservicios, ya los han buscado. Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque nuestra producción no alcanza a satisfacer sus demandas, porque las condiciones ofertadas son, por decirlo menos, leoninas, porque definitivamente rompen con nuestra estructura de nuestro modelo de consumidor-productor, que conozcas de dónde. Entonces, ellos, que uno podría, que en otras ocasiones uno podría pensar, claro, la búsqueda de las economías de escala, el crecer, el integrarse a estas cadenas, grandes cadenas, no es el deseo de estas personas, no es la búsqueda de estas personas, que fue muy interesante el decir, hemos rechazado
reiteradamente las invitaciones porque rompen con nuestro modelo ideológico, y eso a mí me pareció extraordinario. Y por eso me tomo el segundito a responderle, a comentarlo en este momento. Pero bueno, particularmente en este punto de la incidencia, no es una relación causal directa. El instrumento de política pública que se instaure, no podríamos hablar directo, que haya una relación, una correlación directa y positiva o con el precio final, pero sí, definitivamente, la participación, la necesidad de instrumentos de política pública que abonen a disminuir costos de producción puede tener injerencia, y lo tendría, en un precio ofertado que podría favorecer la parte del acceso. Pero me da la impresión, y realmente creo que esto lo doy desde una hipótesis, que seguramente en el Instituto de Económicas hay muchísimos más investigadores que tratan el tema de poder adquisitivo. El tema está ahí. El tema está gran parte, sí, en el punto de vista de los costos de producción en la oferta, pero también gran parte en el poder adquisitivo perdido sistemáticamente en los últimos años por la población mexicana, que es otro elemento que hay que considerarse también, son indisociables uno de otro para poder hablar de acceso para la seguridad alimentaria. En este punto no sé si Lori tenga algún comentario o David, y creo que son todas las preguntas. Adelante. Sí, solamente comentar, quizá para futuro sería conveniente evaluar cómo están estos estados de políticas públicas, ¿no? Encabezadas sobre todo a la parte de los alimentos, y quizá a lo mejor incluso podría pensarse en establecer un sistema MRV, este sistema de monitoría, reporte, verificación, pero sobre todo sobre esta utilidad de las políticas públicas y cómo han abonado, ¿no?, a esta parte de la alimentación. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ya tenemos más comentarios, más que felicitaciones, varias felicitaciones. Muchísimas gracias. Y bueno, sin más, pues agradecerle a nuestros ponentes del día de hoy, pero pues también me gustaría ocupar estos minutos finales para pues agradecer al director, al doctor Armando Sánchez Vargas, a la doctora Isalia Nava, pues por el apoyo para crear este espacio para presentar los trabajos ganadores del Premio Ernest Feder 2020. Pues como hemos visto, hay personas que nos han acompañado en todas las sesiones, pues son investigaciones de trascendencia, de calidad, novedosas, ¿no?, que están analizando temas relevantes en este momento, ¿no?, y dinámicas agroalimentarias muy interesantes. Entonces, bueno, sin lugar a duda, lo que vamos a ver es que estos temas van a estar puestos en la mesa, ¿no? Creo yo que la temática agroalimentaria en general, pues va a estar en los próximos años, ha estado en los últimos años, pero va a estar en los próximos años, va a ser muy importante, ¿no? Todas estas dinámicas, sobre todo ver qué es lo que va a pasar después de la emergencia sanitaria. También por ahí ya hay varios espacios que se están creando para ver esto, pero pues esto lo veremos en unos años, ¿no? Unos 2, 3 años vamos a ver cómo han cambiado estos patrones organizativos, ¿no?, en los pequeños productores, en estos espacios como el que nos han presentado hoy nuestros ponentes, pero también cómo van a cambiar estas dinámicas o estos patrones también de consumo. Entonces, bueno, pues sin más, darle las gracias por su presencia, darle las gracias a nuestros ponentes de las 3 sesiones, a la gente que nos ha acompañado y, bueno, nuevamente al Instituto de Investigaciones Económicas por la oportunidad que nos da presentar estos trabajos ganadores. Y pues bueno, sin más, nuevamente, gracias, doctora Laura Elena, gracias, maestra Lori, y gracias, maestro David Alvarado, por la presentación. Y pues bueno, nos estaremos viendo seguramente en otras sesiones. Muchas gracias, que tengan buen día. Hasta pronto.